Vayamos ahora al calendario de la historia. ¿Qué sucedió un día como hoy, 25 de julio, en la línea del tiempo? Un 25 de julio, pero del año de 306, Constantino I es proclamado emperador romano por sus tropas. Para el año 315 se inaugura el Arco de Constantino en Roma para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio. Nos trasladamos a 1261. Un 25 de julio, Alejo Estragopoulos recaptura Constantinopla para el Imperio Bizantino, poniendo fin al Imperio Latino. Para el año de 1536, Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. En el año de 1547, nace Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha. En el año de 1593, Enrique IV de Francia se convierte al catolicismo para poder asumir el trono. Para un 25 de julio, pero del año de 1609, el explorador inglés Henry Hudson descubre la bahía que ahora lleva su nombre. Para el año de 1788, Wolfgang Amadeus Mozart completa su sinfonía número 40 en sol menor. Un 25 de julio, pero del año de 1792, el Ducado de Saboya y el Condado de Niza son anexionados a Francia. En el año de 1797, Horatio Nelson pierde su brazo derecho durante la batalla de Santa Cruz de Tenerife. Para el año de 1834, un 25 de julio, nace Edgar Degas, pintor y escultor francés. Para el año de 1898, un 25 de julio, la guerra hispano-estadounidense, tan como a los Estados Unidos, que invaden a Puerto Rico. Para el año de 1909, en la historia, un 25 de julio, Luis Blériot realiza el primer vuelo cruzando el Canal de la Mancha en un avión. Para el año de 1943, Benito Mussolini es arrestado tras ser destituido como primer ministro de Italia. En 1956 se inaugura el transatlántico italiano Andrea Doria. Un 25 de julio, pero del año de 1969, el presidente estadounidense Richard Nixon declara la doctrina Nixon, reorientando la política exterior de Estados Unidos. En el año de 1978, en la historia, un 25 de julio, nace Louise Brown, la primera bebé probeta del mundo. En 1992, 25 de julio, se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona y se inician las competiciones. Para el año de 1994, Israel y Jordania firman un acuerdo que pone fin al estado de guerra entre ambos países. Y para un 25 de julio, pero del año 2000, el avión Concorde sufrió un accidente en Gonesse, Francia, causando la muerte de 113 personas. Acontecimientos en la historia. Vayamos ahora a la historia del accidente del vuelo 4590 de Air France, un martes 25 de julio de 2000. Pues el calendario de la historia marca la fecha 25 de julio del año 2000, cuando el vuelo 4590 de Air France parte del aeropuerto de París Charles de Gaulle, próximo a París, Francia, con rumbo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos. Ese día, el Concorde francés sufrió un accidente al despegar, estrellándose en Gonesse, Francia. Fue el único accidente de un Concorde, dando fin a casi 30 años de la impecable historia de la famosa aeronave supersónica.
perecieron los 100 pasajeros del avión y 9 miembros de la tripulación, además de 4 civiles en tierra. Se trataba de un vuelo charter de la compañía alemana Peter Dahlmann Kreuz, de modo que absolutamente todos los pasajeros se proponían embarcar en el crucero MS Deutschland en Nueva York para una travesía de 16 días que habría acabado en Manta, Ecuador. Según se descubrió el tiempo después y se informó oficialmente el 14 de diciembre de 2004, un McDonnell Douglas DC-10 de Continental Airlines perdió una banda de titanio de unos 3 centímetros de ancho y 43 centímetros de largo durante el despegue desde el aeropuerto Charles de Gaulle. El Concorde pasó sobre la pieza metálica a una velocidad superior a V1 y rompió el neumático de la rueda 2, que explotó. Una parte del neumático de unos 4.5 kilogramos golpeó la parte baja del ala izquierda del avión a 323 kilómetros por hora. Este impacto envió una onda de presión que finalmente rompería desde dentro el depósito de combustible número 5 en su punto más débil, justo encima del tren de aterrizaje. El combustible contenido en ese depósito comenzó a derramarse sobre el ala, entrando en llamas en los segundos posteriores. No se han aclarado las causas por las que se incendió el combustible. Sin embargo, existen 2 hipótesis al respecto aceptadas en el informe oficial de investigación que siguió al accidente. Una de ellas es ignición por un arco eléctrico o por el contacto con las secciones calientes del motor. Ambas cuentan con argumentos tanto a favor como en contra. En el momento de la ignición, los motores 1 y 2 perdieron potencia. La potencia total de los 4 motores llegó a ser en esos momentos del 50%, aportada principalmente por los motores 3 y 4. El motor 1 pareció recuperar potencia durante los segundos siguientes, mientras que el 2 siguió funcionando mal, a pesar de lo cual el avión consiguió despegar poco después. En esos momentos posteriores, el ingeniero de vuelo solicitó el apagado del motor 2. En el mismo segundo, el capitán Christian Marty, experimentado piloto de 54 años de edad, dio orden de que se activara el procedimiento contrafuego en los motores. Aunque el capitán todavía no podía ver las llamas, era consciente de que los motores 1 y 2 estaban perdiendo potencia. Instantes después, el controlador de torre divisó fuego en la parte trasera del avión y lo notificó al capitán, informándole que tenía prioridad para volver a la pista. Un video de 15 segundos, captado por un camionero español, muestra al avión en llamas, cruzando una autopista. También el primer oficial informó al capitán de que la velocidad en ese momento era de 200 km, correspondiente a 300 kilómetros por hora. A una altitud de 60 metros, la velocidad a la que el avión ya no asciende, disponiendo solo de 3 motores, era de 205 km y la óptima para el ascenso en esas condiciones era de 220 km. El mismo tripulante se percató de que el tren de aterrizaje no respondía a las órdenes de recogida. Para entonces, la tripulación intentaba dirigirse al aeropuerto de Paris-Le Bourget, el más cercano, para intentar un aterrizaje de emergencia. El fuego hizo que el ala izquierda se fundiera, por lo que el avión viró sobre sí mismo y se precipitó contra el hotelísimo de la Pathé d'Oie, Gonesse, destruyendo un hotel, matando a 4 personas que se encontraban en él y provocando un incendio en el edificio. Aún así, medios de comunicación y testigos presenciales calificaron a Christian Marty como un héroe por haber logrado dirigir el avión, lo que terminaron siendo sus últimos segundos de vida, hacia el área menos poblada que encontró, en un intento por minimizar el número de víctimas.
Estamos vivos por un milagro y ese piloto es un héroe. Coincidieron muchos de los habitantes de Gonesse. El copiloto en la tragedia fue Jean-Marc Code, que rompió el récord mundial 8 años atrás al circunvalar el globo en el Concorde desde Lisboa en 33 horas. El pueblo de Gonesse, como a Martí, le agradece también su último gesto de solidaridad. La historia también se comenta y recuenta sobre la investigación oficial de este accidente, que fue dirigida por el Gabinete de Investigación de Accidentes francés, la BEA. Se concluyó que la causa del accidente fue una banda de titanio, parte de un inversor de potencia que se desprendió de un DC-10 de Continental Airlines, vuelo 55 de Continental Airlines, que había despegado hacia Newark desde la misma pista unos minutos antes. Esta pieza de titanio perforó un neumático del Concorde que se desintegró. Uno de los trazos de caucho del neumático golpeó el depósito de combustible y rompió un cable eléctrico. El impacto causó en el depósito una brecha por la que se liberó combustible, que se encendió inmediatamente después. La tripulación apagó el motor número 2 en respuesta a un aviso de incendio, pero fueron incapaces de recoger el deteriorado tren de aterrizaje, lo que afectó a la capacidad del avión para ascender. El motor número 1 también falló, produciendo poco empuje, por lo que la aeronave no podía ni ascender ni ganar velocidad, lo que hizo que poco después colisionara contra un hotel en Gonesse. De acuerdo al informe de investigación, la pieza de titanio del DC-10 no fue aprobada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Otro desecho del neumático cortó los cables del tren de aterrizaje izquierdo, bloqueándolo. Los cables crearon chispas que encendieron el combustible derramado sobre los motores. En el momento en que comenzó el incendio, el piloto no podía abortar el despegue, por lo que intentó llegar al aeropuerto de París, Le Bourget. Sin embargo, las altas temperaturas provocadas por el incendio, más de 1000 grados centígrados, hicieron que los soportes de ala comenzaran a fundirse, provocando el colapso del avión. El Concorde terminó su era de servicio después de este accidente y se comenzó un programa de retiro de las pistas. El 26 de noviembre de 2003 se produjo el último vuelo del Concorde, realizado por el avión British Airways, registrado con la placa GBOAF. En la investigación criminal arrojó el 10 de marzo de 2005 sobre las autoridades francesas, quienes habían iniciado una investigación criminal contra Continental Airlines. En efecto, en septiembre de 2005, Henry Perrier, director de la división Concorde de Aerospatial, y Jacques Horval, el ingeniero jefe de Concorde, fueron investigados por negligencia. Un informe demostraba que la compañía había sido notificada de más de 70 incidentes relacionados con los neumáticos del Concorde entre 1979 y el 2000, pero no tomaron las medidas necesarias para solventarlos. Años después, así cubrían algunos medios de comunicación esta actividad. Antena 3 Noticias habla sobre el accidente del Concorde. Una bola de fuego surcó el cielo de París durante 2 larguísimos minutos. Los pasajeros de ese vuelo debieron darse cuenta durante ese tiempo del terrible final que les esperaba. La escena era contemplada por cientos de testigos que no daban crédito a lo que veían. Era un Concorde en llamas a apenas 50 metros del suelo. El vuelo AF4590 con destino a Nueva York apenas recorrió 5 kilómetros. La casualidad hizo que un videoaficionado grabara un documento de enorme valor. Antena 3 Televisión ha conseguido en exclusiva mundial las imágenes de la tragedia. Unas imágenes que sobrecogen. Aeropuerto Charles de Gaulle, París, 16:43 de la tarde.
con unos minutos de retraso el Concorde con 109 personas a bordo empieza el despegue. El piloto informa a la torre de control que tiene un fallo en el motor número 2. En solo segundos, cuando ha alcanzado pocos metros de altura, sucede lo que están viendo en estas imágenes exclusivas grabadas por un videoaficionado. El motor izquierdo de la aeronave se incendia. La torre lo comunica a la tripulación, que vuelve a confirmar que tiene problemas con el motor izquierdo. El avión tiene dificultades para alcanzar altura y las llamas empiezan a coger fuerza. La torre repite que hay un incendio. El piloto responde que es imposible detener el despegue y que va a realizar una media vuelta en vez de girar totalmente hacia la pista. Durante unos instantes, el Concorde consigue sobrevolar una zona industrial y una autopista. El comandante empieza la maniobra, intenta girar hacia la izquierda para volver al aeropuerto, pero el aparato rota sobre sí mismo y se estrella en un descampado a solo 50 metros de un hotel. Parte del fuselaje impacta de lleno en el edificio. Todo sucedió con una rapidez vertiginosa. El avión, cargado con 100 toneladas de queroseno, se convierte en una inmensa bola de fuego. En cuestión de minutos, queda reducido a cenizas. Por su parte, la AFP en español cubría también el momento en que Continental Airlines fue declarada culpable de este accidente. Tras 4 meses de juicio y 6 de reflexión, una corte francesa adjudicó toda la responsabilidad del accidente del Concorde en el 2000 a Continental Airlines. Para el tribunal de Pontoise, el causante del accidente fue un DC-10 de la compañía estadounidense que perdió una lámina de titanio sobre la pista de despegue del avión supersónico, tesis que defendía Air France. Era evidente desde el principio que Continental era responsable del accidente y de la muerte de los pasajeros del avión y también de la tripulación. Entre los demandantes crece la indignación porque la responsabilidad no fue compartida. Se ha preferido privilegiar intereses puramente nacionales con el respeto del símbolo que representa el ícono del Concorde. Evidentemente, Continental Airlines no aceptará que se pisotee de esa manera el derecho y apelará de inmediato esta decisión. Una decisión que condena a Continental Airlines a pagar una multa de 200.000 euros por homicidios involuntarios. También deberá pagar 1 millón de euros de daños y perjuicios a Air France por daño moral y atentado a la imagen. El mecánico John Taylor, a cargo de la reparación de la lámina, fue condenado por su parte a 15 meses de prisión. Un solo mecánico en Houston con una pieza de 40 centímetros por 10. ¿Y eso es lo que estrelló al Concorde? Esperen, es un absurdo. Los 3 acusados por el lado francés, exdirigentes de aeronáutica, fueron absueltos. El tribunal reconoce negligencias, pero no faltas caracterizadas en el seguimiento del avión. Una situación que no convence a las familias de las víctimas. No comprendo cómo puede considerarse que un mecánico cometió una falta caracterizada al no prever las consecuencias del estallido de un neumático, mientras que el constructor y la administración habrían cometido una simple negligencia al no prever las consecuencias catastróficas de un incendio. 113 personas murieron el 25 de julio de 2000 en el accidente del Concorde, principalmente ciudadanos alemanes. 10 años después, muy pocos familiares se desplazaron para asistir al juicio. El 12 de marzo de 2008, Bernard Farret, fiscal adjunto de Pontoise, en las afueras de París, solicitó a los jueces el presentar cargos de homicidio involuntarios contra Continental Airlines y 4 personas. John Taylor, mecánico de Continental; Stanley Ford, jefe de mantenimiento de Continental; Henry Perrier, es director de la división Concorde de Compatible de Aerospatial; y Claude Franzen, directivo de la Direction Generale Aviation Civil. Algunos medios informaron que los cargos contra Jacques Horval fueron desestimados, pero el 23 de julio de 2008 fue publicada la confirmación del juicio, incluyendo a Horval. El juicio comenzó el 2 de febrero de 2010. Continental se enfrentaba a pagar una indemnización por daños y perjuicios de $500.000, unos 363.000 euros, y 2 de sus empleados a 5 años de prisión. También se enfrentaban a multas o a penas de prisión los diseñadores de avión y uno de los oficiales de la Autoridad Civil de Aviación francesa, ya que los oficiales de la acusación
afirman que los diseñadores sabían que los depósitos de combustible de la aeronave eran susceptibles de daños por objetos externos. Continental negó la responsabilidad de los cargos que se le imputaron, defendiendo que el juicio que la aeronave ya estaba en llamas cuando pasó sobre la pieza de titanio. Finalmente, el tribunal francés de Pontoise declaró culpable a la compañía aérea estadounidense Continental Airlines del accidente, debiendo pagar 200.000 euros de multa y 1 millón de euros a Air France en concepto de daños de imagen e intereses.